Los europeos a América, y también el aspecto post-hispánico, que es luego que llegaron los españoles. ¿Dónde se toca, dónde se practica, dónde se ejecuta la música andina? Todo Sudamérica, pero especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile, parte de Argentina y de Paraguay, que era la zona de influencia del Imperio Inca. El Imperio Inca, que tenía su capital en el Cusco, es una historia, ya saben eso. El Cusco, que en quechua quiere decir ombligo, o sea, que era el centro del imperio, que era la capital. Entonces, la prehispánica, yo le decía que es pentatónica, instrumentos menos elaborados, quizás que lo que se tienen actualmente, y se usaba con fines ceremoniales y religiosos. Todos los instrumentos eran, como ustedes seguro que ya le llamaron la atención, hechos o elaborados con elementos naturales, cañas, barro, madera, piel, etc. Muchos de los sonidos emulan la naturaleza, tratan de parecerse a cosas naturales, a un trueno, a un pajarito, a un río sonando. Ustedes van a escuchar algunos de ellos ahorita. Entonces, no son técnicamente complejos. Usted no le ve ni una llave, bueno, excepto el uno de los que vamos a mencionar, que es el charango. Pero todos son cañas, tubos, que no tienen ningún aparatito que hay que pulsar ni nada raro. Pero son muy exigentes desde un punto de vista de la ejecución. Casi todas las piezas, una característica es que están en tonos menores. Pentatónicas originalmente, actualmente no. Y eso le da como un dejo de medio de melancolía, de tristeza a ese tipo de música. Ya a nivel posthispánico, antes de entrar a la parte práctica, con la invasión europea, prefiero decir la invasión, ¿verdad? Me excusan lo que hablan de encuentro de dos culturas. Con la invasión de los europeos a América, ellos trajeron consigo e impusieron de manera a la fuerza su idioma, todos que hablamos español, ¿verdad? Nos obligaron a aprender el idioma, su religión, su cultura y su música. Pero en algunas zonas la población mantuvo elementos básicos de la cultura autóctona, como el idioma. Por ejemplo, en Bolivia, más de la mitad de la población todavía habla quechua, que es un idioma autóctono. Y en la música se mantuvieron con la cultura, solamente que la enriquecieron con los instrumentos europeos, los cuales adaptaron a América o los copiaron a su manera. Claro, cosas buenas, se completó el espectro musical, ya no son pentatónicos, ya que tienen sus 7 notas, con todas sus alteraciones. Y de esa mezcla nace la música andina que conocemos hoy, de cuyos instrumentos y sonidos hablaremos ahora un poquito, ¿verdad? Voy a tomar algunos de los instrumentos para que ustedes, al final me imagino que habrá un espacio para preguntas, ¿verdad? Y voy a hablar de algunos de ellos. Voy a hablar de la zampoña. La zampoña, completa, zampoña, original de la zona de Perú y Bolivia, porque el material con que se construye es la totora, que es una caña que crece al lado del lago Titicaca. Eso es historia, me imagino que nadie se va a reír de eso porque lo han oído, ¿verdad? La caña larga, fina, muy fina, mucho más fina que el bambú, y que los incas o los indios que vivían por ahí, ¿no? Los aborígenes, cuando la caña se rompía y el viento soplaba, oían como, y dijeron, pero esto debe sonar, ¿no? Entonces la afinaron a su manera y comenzaron a tocarla. Hay varios tipos. Está el más pequeñito, se le llama sicurito. Sicurito. Está el sicu. Está la zanca. Está la contrazanca. Y hay otro que se llama el toyo.
que es mucho más grande, que yo no tengo uno de esos. Que para tocarlo a veces hay que subirse encima de algo porque las varas chocan en el piso, tan largo que es. Lógicamente, es un instrumento que cuando es muy grande lo tiene que tocar entre dos personas. Uno con una mitad y otro con la otra. Entonces hablan entre ellas, lo que se llama el sicuri. Yo voy a tocar un poquito este instrumento para que ustedes escuchen cómo suena. Una pieza que se llama una danza inca. Originalmente era con piel de llama, que es un animal cuadrúpedo de Sudamérica. Son las zampoñas, son flautas de pan. Flauta de pan es una denominación internacional. O sea, hay flauta de pan en Europa, en Asia, en África y en América, cada una con sus características. La flauta de pan más elaborada es la que se usa actualmente, que vamos a tocar un poquito más adelante porque ya es un instrumento más complejo y que se puede tocar cualquier tipo de música con él. Este es un instrumento un poquito más limitado, podemos decir. Hay una pieza que incluye tanto el bombo, la guitarra, las zampoñas y también incluye la quena. La quena es el instrumento más conocido de Sudamérica. No el más típico. Originalmente se hacía de huesos de fémur, se hacía de barro. Actualmente se hace de bambú, de cañas y ya de madera torneada, por eso ya es más moderno. Un instrumento muy chillón, pero muy dulce y muy acogedor en algunos sonidos. Vamos a escuchar una pieza que se llama el chasqui. El chasqui significa el mensajero. Chasqui es mensajero en quechua, desde luego. Era la persona que se encargaba de llevarle pescado fresco al Inca desde la costa hasta el Cusco. Y entonces eran que se iban haciendo como una carrera de relevo. Vamos a escuchar el chasqui.
es un rondador. También es una flauta de pan, pero es una sola línea y ustedes ven que tiene notas irregulares. Realmente es un instrumento muy bonito en su sonido, pero es un poquito difícil de interpretar, porque las notas no están en un orden específico, entonces es difícil uno encontrar cada nota. Entonces lo que se hace es que se ruedan las notas y da una sensación como de cascada, de agua cayendo, y la pieza que vamos a interpretar con el rondador es un San Juanito, que es un tipo de ritmo que se escucha. Un segundito, ¿no? Básicamente en Ecuador. No se usa prácticamente en ningún otro lugar de Sudamérica más que en Ecuador. Otro instrumento muy antiguo es la tarra. Es un instrumento con una función ceremonial y muchas veces guerrera, porque se hacían grandotas y cuando se iban a la guerra iban tocando, y cuando se llamaba el pleito ellos con la tarra daban con la cabeza abierta. Es un instrumento muy antiguo y con un sonido muy peculiar, como medio ronco y como medio, como si fuera un desperdicio de aire. Vamos a hacer una pieza que se llama La Llamada, que originalmente se toca entre dos, pero no tengo quien me acompañe en este caso. Familia de la quena, pero más gordo. Es el quenacho. Quenacho. Un instrumento muy dulce. Quenacho. No penacho. Quenacho. Muy dulce. Y con el cual se interpretan piezas muchas veces tristes. Pero en este caso una que no es tan triste, se llama El Caballo de Madera. Ninguna presentación de música andina está completa si no se toca lo que se llama el himno internacional de la música sudamericana, que es el Cóndor Paz. O sea, vamos a tocar esa pieza
la más conocida, realmente no es compuesta por Adonías Robles, como se cree, sino que fue el que la recopiló. Porque esto está compuesto de varios tipos de ritmos. Un yarabí, un guayno, son tipos de ritmos que se tocan en Sudamérica, que él la recopiló y la puso en una sola pieza, el Cóndor Pasa. Aquí tenemos probablemente el último integrante de la música suramericana, más moderno tal vez, es el charango. El charango viene de una palabra quechua que es charangus, que quiere decir bullicioso, de candaleza. Aunque es un instrumento de cuerda, 10 cuerdas, aunque de manera unidas, de 2 en 2. Tiene un sonido que es casi más de tipo, como si fuera una percusión. Es una copia andina de la mandolina. Los incas, los aborígenes veían este instrumento, la mandolina, y sí, es una mandolina. Pero ¿de qué está hecho? Este es el caparazón de un armadillo. Eso lo tiene. Es un animal que vive en Sudamérica, o sea, eso no es madera. Que tiene inclusive sus vellitos y que le sigue creciendo a donde puede ir. Y ahí tenemos pellitos. Entonces el charango, vamos a interpretar, no es un instrumento que yo manejo, pero me sé algunas notas. Vamos a tocar un poquito de una pieza que se llama La Villana.
pero yo no lo aprendí nunca y ahora no lo aprendo. Entonces, hay unas piezas tocadas con el bombo, solamente para mencionar alguna cosita. Intentar tocar un poquito. Este instrumento suena pero ayuda. Esa pieza se llama el ritmo, es chacarera. Los estudiantes y los profesores aquí, hay un instrumento que se toca en todo el mundo, que Sudamérica también tiene su representación, que es la ocarina. La ocarina está hecha de barro, de racota, y en Sudamérica tiene su representación, desde luego, esta no es sudamericana, pero el sonido es muy similar en todos los casos. Este es un instrumento prácticamente completo, muy pequeño, y se utiliza para dar motivos. O sea, no es para tocar muchas veces una pieza completa, sino para dar motivos. Para concluir, es la flauta de pan ya moderna, con todos los órganos. Sí, el término flauta de pan no es porque es de pan de harina. Pan es, según la mitología, es un nombre mitológico, el dios de los bosques, de la mitología griega, que era mitad chivo y mitad hombre, ¿verdad? Entonces él se enamoró de una ninfa, y a la ninfa, como el dios que era padre de esa ninfa no quería que él estuviera con esa ninfa, la convirtió en una caña. Entonces cogió la caña y la tocaba, la pegó todita, y dice, ahí tiene el nombre de flauta de pan, pero el nombre correcto es, si mal no recuerdo, siringa, es un nombre, una siringa, es el nombre correcto de esta. Vamos a tocar una pieza muy conocida por todos, que se popularizó por George Stanfield, que es el pastor solitario.